Muy buenos días, mi nombre es Brian Suárez Ceballos, yo soy un estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Tecnológica de Pereira y actualmente estoy cursando el curso de Data Structures, estructura de datos, y el día de hoy junto a mi compañero Daniel Rojas, que veremos más adelante, vamos a hablar acerca de los min heaps, el minimum spanning tree y el multiple source shortest path. Bueno, vamos a ver lo que son los min heap. Un min heap es un heap en el cual cada nodo tiene un valor menor o igual que el valor de sus hijos. Esto implica que el más pequeño siempre estará ubicado en la raíz del árbol. Se trata de un árbol binario completo excepto en sus hojas, donde es necesario que los nodos se ubiquen lo más a la izquierda posible. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos el siguiente min heap, que está aquí. Este min heap se puede ver como un arreglo. Como vemos, tenemos los nodos enumerados del 0 al 6, igual que un arreglo, aquí enumerado, y podemos ver que está organizado en el mismo orden. ¿Qué podemos ver? Que a la hora de usted calcular el hijo izquierdo, tenemos esta fórmula 2i más 1, donde i es el index, que nos va a decir el hijo izquierdo, o 2i más 2, que nos va a decir el hijo derecho. Y tenemos también una fórmula para el parent, que es el ceiling, o el techo, de i menos 2 sobre 2. Observemos, por ejemplo, en este caso, el 20. Queremos ver cuál es el padre de este nodo 2. Entonces va a ser i, que sería 2, el index es 2, menos 2, 0 sobre 2, da 0, es exactamente el nodo padre. Y en caso de estar aquí en el 0, vamos a ver su hijo izquierdo. Va a ser 2 por 0, 0, más 1, 1. Y así, de esta misma forma, se puede organizar en el arreglo, lo cual va a ser mucho más óptimo porque usted no tiene que recorrer el arreglo para encontrar cada valor, sino que usted con estas fórmulas puede encontrar ya el hijo izquierdo y derecho de cada uno y también el nodo padre de cada uno de estos nodos. Vamos a ver cómo funciona el min-heap. Para insertar los elementos a un min-heap se va a insertar por el final y lo que se va a hacer es comparar si este es menor que su nodo padre. Al ser menor, lo que va a hacer es hacer un swap, un intercambio de posiciones, y así va a ir escalando hasta su posición correcta en el arreglo. Como podemos ver, hace un swap aquí también y el 8 es menor que 10, entonces hace otro swap. Aquí en este caso ya estaría completamente organizado el min heap, pero en otros casos tiene que evaluarse, bueno, siempre tiene que evaluarse que esto cumpla con las propiedades. ¿Cuáles son las propiedades? Que los nodos padres sean menores que sus hijos. Para eliminar elementos a un min heap, siempre vamos a querer eliminar la raíz, porque es el único que nos brinda información realmente útil. ¿Por qué? Porque la raíz es el número menor en todo el min heap. Entonces, lo que vamos a hacer para eliminar es intercambiarlo con el elemento en la última posición. En este caso, la última posición es este. Recuerden que se va ubicando siempre al final en las hojas, desde izquierda a derecha. Por lo tanto, el último sería este 60. Va a cambiar de posición con el 10. Al intercambiar de posición, 60 queda en la raíz y 10 queda como el último elemento y simplemente eliminamos el último elemento de esta manera. Y ahora el 60 lo que tiene que hacer es acomodarse en el árbol. ¿Cómo va a hacer esto? Va a compararse con sus hijos y va a intercambiar de lugar con el menor de los dos. En este caso, evaluamos. Tenemos un 15 y un 20. El menor es el 15, el 60 va a intercambiar de posición con el 15 porque el 60 es mayor. Ahora que el 60 está aquí, se va a comparar con 30 y 40 y va a intercambiar de posición con el 30, que es el menor de los dos. De esta manera, ya queda en su posición en el min heap. Ahora tenemos el árbol completo y vamos a ver el último método, el método pick, que el cual devuelve el elemento prioritario del árbol sin eliminarlo del heap. Es decir, devuelve la raíz. La raíz es el elemento prioritario siempre. En este árbol, si usamos el método pick, nos va a regresar un 15 porque es lo que almacena el nodo raíz. Bueno, vamos a explicar de forma sencilla la implementación para el MinHip. Vamos a empezar con una clase MinHip que va a ser lo genérico, en el que vamos a tener un vector para almacenar los elementos, un número actual de elementos y la capacidad máxima. Ya siguiente a esto tenemos el constructor, en el que vamos a tener que el heap está vacío al principio, tenemos una capacidad inicial y tenemos que redimensionar el array a la capacidad inicial. Ahora tenemos un método muy importante que es el heapify, en el que vamos a mantener la propiedad del minheap en el subárbol con raíz en i. ¿Esto qué significa? Simplemente como se ve acá, vamos a asumir que el nodo actual es el más pequeño. Luego tenemos lo del índice del hijo izquierdo, el del hijo derecho, y tenemos unas condiciones para ver si se debe marcar como el más pequeño o si se debe actualizar. Y obviamente debemos llamar recursivamente este heapify. Luego tenemos el método para construir un minheap a partir de un array dado, que va a ser muy similar a lo que hicimos al principio, la capacidad del tamaño y copiar el array al heap. Vamos a insertar un nuevo valor en el minheap en el que si está lleno pues duplicamos la capacidad y se debe redimensionar el vector. Hacemos lo que
algo muy sencillo que es ir aumentando el tamaño, la nueva posición será al final e insertar este nuevo valor. Tenemos otro método para obtener el valor mínimo sin eliminarlo, en el que se retorna -1 si el heap está vacío y devuelve el valor mínimo. Tenemos otro método para extraer este valor mínimo, en el que si solamente hay un elemento lo eliminamos y vamos a devolver este único elemento. También vamos a guardar el valor mínimo, reemplazar la raíz y pues se va a ir reduciendo el tamaño. Luego tenemos el método para eliminar un nodo con un valor específico del min-heap, que simplemente si no se encuentra va a decir que es key not found, y ya si el nodo a eliminar está al final solo vamos a reducir el tamaño. Luego vamos a reemplazar el nodo a eliminar con el último nodo y vamos a reducir el tamaño. Y ya al final, de forma muy sencilla, tenemos un método para imprimir el contenido de min-heap. Ahora vamos a ver un Minimum Spanning Tree o MST, el cual es un subproblema clásico en la teoría de grafos. La idea principal es encontrar un conjunto de aristas que conecten todos los nodos del grafo de la manera más eficiente posible, quiere decir minimizando el costo total. En otras palabras, es una manera de conectar todos los puntos nodos de un grafo con la suma mínima posible de pesos en las conexiones de las aristas. Aquí tenemos unos ejemplos visuales, una imagen que nos puede ayudar a entender esto. Tenemos un grafo y tenemos un Spanning Tree, un árbol de expansión. El árbol de expansión lo que hace es conectar los distintos nodos de un grafo sin buscar nada en específico, simplemente conectar todos los nodos con un número selecto de aristas. Y aquí un minimum spanning tree que lo que hace es conectar todos los nodos de un grafo con el menor costo posible en las aristas. Vemos que el costo es de 7. Tenemos unas propiedades. La conectividad, por definición, esto debe conectar todos los nodos de un grafo sin dejar ninguno fuera. Un MST es un árbol que no tiene ciclos, garantizando que la conexión es directa y sin redundancias. Por ejemplo, aquí si cogiera la arista que está aquí, estaría formando un ciclo porque son dos nodos que ya visitó y entonces estaría gastando recursos innecesariamente. Y esto no siempre es único. ¿Por qué? Porque puede darse el caso de que haya dos valores iguales que conecten un mismo nodo y que el MST tome el que le llegue primero y ese sea el único que tome. Al final va a ser el mismo peso, pero va a ser un árbol distinto. Ahora vamos a ver el algoritmo de Prim. El algoritmo de Prim es una técnica fundamental en la teoría de grafos que se utiliza para resolver el problema del minimum spanning tree. Este algoritmo busca construir un MST de un grafo ponderado y no dirigido, seleccionando aristas de tal manera que el peso total resultante sea el mínimo posible. Vamos a explorar paso a paso el algoritmo de Prim y cómo funciona. Lo que hace el algoritmo de Prim es separar dos listas. Una donde tiene los nodos ya visitados y los no visitados. Ahora lo que va a hacer es elegir un nodo inicial, el que sea. Vamos a decir que tomamos el A. Al tomar el nodo A nos desbloquea las aristas, las conexiones de este nodo, un 2 y un 4 en términos de peso. Lo que él va a hacer es tomar el menor peso en ese momento. En este momento la conexión con el menor peso es este 2, entonces va a tomar ese. Ahora desbloqueamos las conexiones del nodo F también, que son estas tres. Y vemos que esta tiene un 7, un 4, un 3 y un 4 en términos de peso, y va a tomar el menor nuevamente, que sería este 3 de aquí. Ahora, tenemos todas estas conexiones posibles gracias a los nodos que poseemos. Vemos que este 4 no lo tomaría nunca. ¿Por qué? Porque formaría un ciclo. Está conectando dos nodos que ya fueron visitados, así que este no se va a tomar. El siguiente sería este 4, que sí es el menor, y este sí que se toma. Desbloqueamos las conexiones del nodo C, en las cuales está este 1 y este 2. Va a tomar el 1 porque es el menor. Y finalmente va a tomar el 2, que también es el menor. Lo que nos da como resultado este grafo final, con un peso de 12. Aquí podemos comparar el resultado de MST con el grafo completo. Ahora lo que vamos a hacer es mirar la implementación del algoritmo de Prim en C++. Creamos la clase grafo. En sus atributos privados vamos a crear un entero de vértices y un puntero doble a un entero de la matriz de adyacencia. Tenemos aquí en los atributos ya públicos un constructor de la clase grafo que lo que hace es recibir el parámetro vértices y posteriormente vamos a colocar la variable vértices como el parámetro vértices y crear la matriz de adyacencia. Esta matriz de adyacencia la rellenamos aquí mismo con estos bucles y la rellenamos de ceros porque de momento no existe ninguna conexión. Ahora, seguimos con el destructor, un destructor de la clase grafo, y una función addEdge que lo que hace es agregar aristas o conexiones entre dos nodos. El nodo U y el nodo V recibe también el peso y crea la conexión en la matriz, modificándola.
Ahora el algoritmo de prim, la implementación como un método. El método lo puse primmst, lo que hace es definir estos tres eh, arreglos. El primero de parent, del tamaño todos de vértices. El parent lo que va a hacer es almacenar el nodo desde el cual se conecta al nodo siguiente, es decir, el nodo padre de cada nodo. Por ejemplo, si tenemos parent de la posición 2, parent index 2, igual a 1, quiere decir que la conexión del nodo 2 se hizo por medio del nodo 1. Ahora, el key en este arreglo lo que se hace es almacenar para cada nodo el peso de su conexión. Y un arreglo de booleanos in MST que lo que hace es decir si ya fue agregado al MST ese nodo o no. Tenemos aquí un bucle que lo que hace es rellenar el arreglo de key y el in MST para un inicio con y en 9 que es un 1 seguido de 9 ceros, que lo vamos a tomar como un infinito, un valor muy grande para que cualquier peso real lo reemplace, y luego en MST lo vamos a rellenar de falsos porque todavía no hay ningún nodo agregado. Vamos a arrancar siempre desde el nodo 0, entonces la key del 0 es igual a 0 porque no tiene peso, al ser el nodo inicial no se toma en cuenta ningún peso. Y el padre de 0 lo colocamos como -1 porque no tiene padre, ya que es el nodo inicial. En este bucle largo que hay aquí, hay dos procesos. El primero, el proceso de aquí, lo que va a hacer es recorrer todos los vértices del grafo y lo que va a hacer es evaluar si V ya está en el MST, si la clave de V, es decir, el peso, es menor que el peso mínimo que tenemos. En caso de que esto sea verdadero, va a reemplazar el peso mínimo con el peso que tenemos y luego va a establecer U como V. Una vez ya tenemos un valor U que es válido para agregar al MST, vamos a colocar U in MST como verdadero y ahora con este siguiente bucle vamos a mirar todos los nodos vecinos de U para ver si existe una mejor conexión que la que se tenía guardada. ¿Cómo funciona? Aquí lo que hace es un bucle que recorre todos los vértices del nodo, del grafo, evaluando si la matriz de adyacencia dice que existe una conexión entre el nodo U y V, si V no ha sido agregado al MST y si la matriz de adyacencia, el peso es menor que el de key V. Si esto se cumple, lo que vamos a hacer es actualizar el arreglo de padres y de las llaves y vamos a colocar como el padre de V, ahora vamos a colocar el nodo U y la llave de V la vamos a colocar como la conexión entre U y V. Ahora tenemos este pequeño bucle que lo que hace es imprimir simplemente el resultado del MST y aquí va a borrar la memoria para liberar recursos. Finalmente le dimos este grafo para comprobar que funcione. Aquí se puede comparar, este grafo es el mismo que le estamos dando aquí por medio del parámetro, digo, del método addEdge. Aquí lo formamos y luego llamamos el primMST, que si nosotros hacemos manualmente el MST de este grafo nos va a dar esto y efectivamente si lo comparan el resultado que nos da el output de este código es exactamente el mismo de este grafo. Vamos a ver ahora el algoritmo de Kruskal. Es otro enfoque clásico para resolver el problema del árbol de expansión mínima, minimum spanning tree, en grafos ponderados. A diferencia del algoritmo de Prim, que crece el árbol agregando nodos uno por uno, Kruskal trabaja directamente con las aristas, seleccionándose de forma ordenada para construir un MST sin formar ciclos. Lo primero que hace el algoritmo de Kruskal es ordenar las aristas por peso, desde un peso ascendente. Lo que va a hacer esto es darle prioridad a las que tienen un menor peso. O sea, en lugar de hacer lo que hacía Prim, que era tomar un nodo inicial, lo que hace Kruskal es tomar un paso para ordenar todas las aristas del grafo en orden ascendente y va a empezar tomando las menores. Si y solo si está conectando dos de un conjunto que no está conectado. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hace Kruskal es ver cada nodo como un conjunto y cuando se van conectando se van haciendo parte de un mismo conjunto, lo que nos va a crear distintos subconjuntos que se pueden entrelazar entre sí con distintas conexiones. Vamos a hacerlo paso a paso. En este caso, digamos que ya ordenamos de forma ascendente las aristas. ¿Cuál es la de menor peso? Este uno de aquí. Por lo tanto, vamos a tomar esta arista inicial.
Al tomar esta lista conectamos estos dos formando este pequeño conjunto, mientras que todos estos son conjuntos individuales todavía. ¿Cuál es la siguiente arista de menor peso? La de 2. En este caso hay dos aristas con un peso de 2. Toma cualquiera de los dos, no importa. En este caso digamos que toma el A y el F. Al tomar estos formamos un subconjunto aquí y tenemos estos dos conjuntos individuales. ¿Cuál es la siguiente arista de menor peso en el orden? Este 2 de aquí, la va a tomar. Ahora, ¿cuál es la siguiente? Este 3 de aquí, lo va a tomar. ¿Y cuál es el siguiente? Este 4, el 4. En este caso vemos que hay dos 4 nuevamente. Este, ¿por qué no lo tomaría? Primero, porque se está formando un ciclo, lo que no se hace en un MST. Y segundo, porque estos están en un mismo conjunto. Entonces está conectando un mismo conjunto y eso no lo hace el algoritmo de Kruskal. Va a tomar, por lo tanto, este 4. Y de esta forma habrá recorrido todos los nodos, el grafo estará totalmente conexo y podemos ver un peso final de 12. Exactamente el mismo resultado que nos había dado este mismo grafo con el algoritmo de Prim. Listo, vamos a hacer un rápido recorrido por el algoritmo de Kruskal y su implementación en C++. Lo primero que hacemos es crear una estructura para las aristas que almacena los dos nodos entre los cuales se hace la conexión y el peso de esta conexión. Posteriormente creamos la clase grafo que en sus atributos privados tiene el número de vértices, el número de aristas, un arreglo dinámico que va a ser usado a futuro de este tipo de datos, donde se almacenan precisamente las aristas, un index para estas aristas, unos dos punteros a enteros, parent y rank, que también van a ser arreglos dinámicos más adelante. Aquí tenemos el método find, que lo que hace es encontrar la raíz de un conjunto. Recordemos que Kruskal trabaja por medio de conjuntos y muchas veces vamos a necesitar encontrar la raíz para saber si dos nodos son parte de un mismo conjunto. Eso se hace aquí en el método union sets, que toma dos nodos y lo que va a hacer es utilizando find evaluar si están haciendo parte del mismo conjunto. Si hacen parte del mismo conjunto, no los va a unir y si no son parte de un mismo conjunto, los va a unir colocando como parent al que tenga un rango mayor. El rango es la altura del árbol. En los atributos públicos de la clase tenemos el método graph, que es el constructor, el cual toma dos parámetros, vértices y edges count, y los almacena directamente en las variables respectivas en su constructor. También inicializa los arreglos dinámicos que vamos a necesitar, inicializa el index y en este bucle va a rellenar el parent y el rank. Parent lo setea como y en cada posición y porque recordemos que inicialmente en Kruskal cada nodo es un conjunto individual y el rango pues va a ser cero para todos inicialmente. Ahora esto es un simple destructor y este es el algoritmo de Kruskal. Este primer bucle lo que hace es un bubble sort para ordenar las aristas en el arreglo dinámico de edges, porque recordemos que Kruskal requiere que estén ordenadas de manera ascendente. Aquí lo que hacemos es crear un arreglo dinámico para almacenar el MST y un index que nos dice cuántos llevamos en el MST. Y en este bucle lo que vamos a hacer es recorrer las aristas que hay en el arreglo dinámico y vamos a evaluar si son parte de un mismo conjunto. Si son parte de un mismo conjunto, lo que vamos a hacer es no agregarlas porque estaríamos formando un ciclo y si no son parte de un mismo conjunto, la vamos a agregar con union sets. Finalmente, cuando MST index sea igual a vértices menos 1, se va a salir de la función porque recordemos, digo del bucle, porque recordemos que vértices menos 1 es la cantidad de aristas que va a tener sí o sí un MST. Y este último bucle de aquí lo que hace es imprimir el MST al final como lo hacíamos en el algoritmo de Prim y aquí liberamos memoria eliminando el arreglo dinámico que creamos para el MST. Lo que vamos a hacer en este caso para probarlo es usar el mismo grafo que usamos en Prim para ver que nos dé el mismo resultado. Aquí lo metemos en el código y podemos ver en el output que es exactamente el mismo que nos dio con el algoritmo de Prim y es en efecto el minimum spanning tree para este grafo. Bueno, ahora vamos a hablar del Multiple Source Shortest Path o MSSP. Este problema consiste en encontrar la distancia mínima desde varios nodos de origen a todos los otros nodos en un grafo ponderado. Esto se utiliza en situaciones en las que queremos evaluar distancias desde múltiples puntos de partida, como por ejemplo varios centros de distribución de una empresa, hacia todos los otros puntos en una red. Existen varios enfoques para resolver este problema, pero uno de los más destacados es el de la programación dinámica de Bellman, pues que fue realizada en 1952, que tiene una característica muy especial que nos va a servir principalmente, que es la capacidad de manejar grafos con pesos negativos. La programación dinámica de Bellman es un enfoque teórico
que sirve para resolver problemas de optimización, dividiéndolos en subproblemas más pequeños y combinando sus soluciones. Esto fue introducido pues, por Bellman en 1952 como una metodología general para resolver problemas de optimización secuencial. Este problema se basa en el principio de optimalidad, que básicamente lo que establece es que una solución óptima global puede ser construida a partir de soluciones óptimas de sus subproblemas. Esto tiene un ámbito en el que se aplica a una amplia gama de problemas de optimización, pues como pueden ser las rutas más cortas, cadenas de suministro, control óptimos, entre otros ejemplos como estos. Y no necesariamente está limitado únicamente a grafos o caminos mínimos, sino que es más bien como una metodología en general que puede servir para muchas cosas. Pero digamos que en el contexto de caminos mínimos, que es lo que nos puede interesar, la programación dinámica de Bellman establece una relación recursiva para calcular el costo mínimo desde un nodo a otro, considerando todos los caminos posibles con un límite de n pasos. Ahora hablemos del enfoque del algoritmo de Bellman-Ford. Esto es una aplicación específica del enfoque de programación dinámica de Bellman que se usa para resolver el problema de camino más corto desde una única fuente en un grafo ponderado. Este algoritmo, este enfoque lo que hace es extender la idea de programación dinámica para calcular las distancias mínimas desde un nodo fuente a todos los demás nodos. Y pues aunque su versión más conocida, o sea, a lo que se le aplica más este algoritmo de Bellman-Ford es al problema de Single Source Shortest Path, o sea, que no es de múltiples orígenes, sino de un solo origen. Esto pues puede ser adaptado para el caso de múltiples orígenes. ¿Cómo es el funcionamiento de esto? Este utiliza una recurrencia similar al del enfoque de la programación dinámica, en la que queremos llegar a la distancia mínima del nodo B, y esto se hace calculando todas las posibles formas de llegar a B desde sus vecinos U. Esto itera B menos 1 veces, donde B es el número de nodos. Esto se hace para garantizar que se calculan las distancias mínimas en un grafo con aristas positivas o negativas. Esto está diseñado específicamente para resolver problemas de caminos mínimos en grafos, y se utiliza pues en redes, transportes y otras áreas en las que se pueda decir que los grafos son relevantes. Esta pues como ya dije es una implementación ya concreta de la idea de programación dinámica de Bellman, pero ya aplicada al problema de caminos mínimos. Entonces veamos como diferencias de este enfoque Bellman-Ford a la programación dinámica de Bellman. La programación dinámica presenta un enfoque general para la optimización, mientras que Bellman-Ford es un algoritmo específico para grafos. El de Bellman, la programación dinámica, es para problemas generales, mientras que el otro es de caminos mínimos desde una fuente. Los dos se basan en el principio de optimalidad, y en la programación dinámica las iteraciones dependen del problema, mientras que en este otro enfoque las iteraciones es, como ya dije, de v-1 iteraciones para los grafos. Y otra cosa es que la programación dinámica no necesariamente se utiliza para grafos, sino que es un concepto general, pero Bellman-Ford sí se utiliza para grafos ponderados. Viendo ahora los pasos de Bellman-Ford, tenemos que primero debemos inicializar una matriz, llamémosla D, de tamaño B por B, en la que pues, B va a ser el número de nodos. En esta matriz tenemos que, por ejemplo, tenemos de I a J va a representar la distancia mínima entre el nodo I y pues entre el nodo J. Algo muy importante que hay que tener en cuenta es que para los nodos iniciales se establece su distancia a sí mismo como 0 y a los demás como infinitos. El segundo paso va a ser una relajación de aristas. ¿Esto qué es? Esto es una técnica que se utiliza para mejorar la distancia entre nodos de un grafo, en lo que se va a revisar que si el camino calculado hasta un nodo es mejor que el camino que pasa por otro nodo, y luego pues por el nodo de destino. Y luego, como tercer paso, tenemos la verificación de ciclos negativos. Como ya habíamos dicho, una característica de Bellman-Ford es que también tiene la capacidad de detectar ciclos negativos. Por ejemplo,
Si después de b menos 1 iteraciones todavía podemos realizar una relajación de aristas, esto significa que existe un ciclo negativo en el grafo. Esto es muy importante, pues porque un ciclo negativo podría dar lugar a distancias indefinidamente pequeñas. En esto tenemos, pues como cuando estos son grafos densos, tenemos que Bellman-Ford tiene una complejidad computacional de O, B por E, donde B pues, va a ser el número de vértices y E el número de aristas. Pero para el caso que estamos trabajando, que es MSSP, donde necesitamos resolver múltiples problemas de camino más corto de forma simultánea, pues la complejidad se vuelve mayor, siendo O B al cuadrado por E, ya que debemos realizar este proceso para cada uno de los nodos de origen. Ahora vamos a unir lo que hemos visto con álgebra lineal. Esto se va a hacer utilizando matrices de adyacencia. En una matriz de adyacencia, cada nodo vértice en el grafo se representa como una fila y una columna en la matriz. Si hay una arista que conecta un par de nodos, la entrada correspondiente en la matriz tiene el peso de esa arista. Si no hay conexión directa, se coloca un valor muy grande, como ya dije, que va a ser infinito, para indicar que no hay conexión entre esos nodos. Para la construcción de la matriz de adyacencias, vamos a suponer que tenemos un grafo con b nodos y representamos este grafo en una matriz de adyacencia ponderada A. Entonces, si tenemos una arista de nodo I a nodo J con peso W, ponemos entonces que el peso entre I y J va a ser W. Si no existe una arista directa entre I y J, ponemos, como ya dije antes, infinito. Y cada nodo tiene una distancia de 0 a sí mismo. Para encontrar la distancia mínima entre todos los nodos, entre todos los pares de nodos, utilizando la matriz de adyacencia, necesitamos analizar caminos de distintas longitudes. Esto se hace utilizando multiplicaciones de matrices. En lo que vamos a utilizar son potencias de la matriz, en la que vamos a elevar la matriz a distintas potencias para calcular caminos de longitudes crecientes. Y ya luego vamos a hacer el cálculo de las distancias mínimas, en donde obtener la potencia de a b-1 se supone que ya hemos considerado todos los posibles caminos entre los nodos. Y pues la matriz resultante contendrá las distancias mínimas entre todos los pares de nodos en el grafo. Este enfoque tiene una complejidad de OB a la 3, lo cual es muy intensivo computacionalmente hablando para grafos muy grandes. Sin embargo, esto es bastante útil en contextos donde se pueden aplicar optimizaciones de multiplicación de matrices o en sistemas donde los cálculos puedan acelerarse utilizando hardware especializado. Voy a explicar lo del producto de min-suma. Esto es lo que vamos a utilizar para el MSSP, que es distinto al producto de matrices convencional que expliqué antes. Para entender cómo funciona este A elevado a la diamante n, primero se debe definir qué es el producto de min-suma de matrices. Primero la suma min, que en lugar de sumar elementos tomamos el mínimo, y luego el producto suma, que en lugar de multiplicar elementos los sumamos. Ya, dado un grafo con b nodos y su matriz de adyacencia A, el producto de min suma de A se define como se tiene en pantalla. La interpretación de la notación A diamante n representa el producto min suma repetido de la matriz A, y cada potencia tiene un significado relacionado con la longitud del camino entre nodos en el grafo. Por ejemplo, si n lo reemplazamos por 2, representa las distancias mínimas considerando caminos de hasta longitud 2. Para el cálculo de cada potencia, para obtener el resultado de la siguiente ecuación, lo que hacemos es tomar el mínimo de los caminos de longitud n-1 calculados y se combina estos valores con A, aplicando el producto min-suma. Tenemos el siguiente ejemplo con el siguiente grafo. Tenemos que de A a B hay un peso de 4, de A a C un peso de 1, de B a C un peso de 3, de B a D un peso de 2, de D a E un peso de 1 y de C a E un peso de 5. El paso a paso para resolver el grafo será el siguiente. Primero hacemos una inicialización de distancias. Como vamos a utilizar dos nodos A y D, estos serán inicializados en 0, el resto en infinito. Luego vamos a hacer la primera iteración, que vamos a hacer una relajación de aristas. Entonces desde el nodo A tenemos que de A a B el mínimo es 4, porque solamente tenemos infinito y 4. De A a C el mínimo será 1. Desde el nodo D tenemos que D va a B. Tenemos que el mínimo será 2 porque tenemos 4 y 2, entonces el mínimo es 2. De D a E tenemos que el mínimo será 1 porque únicamente tenemos infinito y 1. Entonces
Las distancias después de esta primera iteración serán 0, 2, 1, 0 y 1. Haciendo la segunda iteración podremos ver que desde el nodo B, de B a C, el mínimo será 1 porque tenemos 1 y 5. De B a D el mínimo será 0 porque tenemos 0 y 4. Desde el nodo C vemos que se va a E y el mínimo será 1 porque tenemos 1 y 6. Y desde el nodo D el mínimo será 1 porque solamente tenemos 1 en ambos. Para la última iteración veremos que como en todo esto ya está sin cambios, quedará ya de esta forma. Ya viendo el grafo cómo queda al final, vemos que de A a C quedará con un peso de 1, de A a B un peso de 4, de B a D un peso de 2 y de D a E un peso de 1, y así se conectan los nodos de origen con el resto de nodos. Tenemos la implementación del MSSP en el que empezaremos creando una clase de lista enlazada para más adelante crear una matriz de adyacencia. Acá tenemos la clase de lista enlazada en la que tendremos valores básicos como el valor del nodo, el peso de la lista o los apuntadores al siguiente nodo en la lista. Tenemos el constructor para inicializar y ya más adelante tenemos un constructor para inicializar la lista vacía. Tenemos un método para agregar un nodo al final de la lista, como por ejemplo que si la lista está vacía, el nuevo nodo es el primero y ir recorriendo la lista hasta el final. También aumentar el tamaño de la lista. Tenemos el método para obtener la lista de adyacencia de un nodo, en el que recorremos la lista enlazada y llenamos el array de adyacencia. Al final tenemos el destructor para liberar la memoria de los nodos. Luego tenemos una clase grafo en el que vamos a tener el arreglo de listas enlazadas para ya tener la lista de adyacencia y el número de vértices en el grafo. El constructor que inicializa el grafo con un número dado de vértices y vamos a ir creando un arreglo de listas enlazadas. Tenemos el método para agregar una arista entre los vértices U y B con un peso y agregar una arista de U a B. Tenemos el método para imprimir el grafo como una lista de adyacencia en el que vamos a ir contando los vecinos y si tiene o no tiene vecinos. Tenemos el método para convertir el grafo a una matriz de adyacencia utilizando valores infinitos para representar la ausencia de conexión y vamos a inicializar una matriz de adyacencia con infinitos. Luego vamos a recorrer cada vértice y sus adyacentes para llenar la matriz y la distancia a sí mismo siendo 0. Al final vamos a devolver la matriz de adyacencia. Este método será para resolver el problema del MSSP, en el que vamos a inicializar la matriz de distancias con infinito y luego vamos a ir recolectando las aristas del grafo donde tenemos que la distancia desde la fuente a sí misma es 0. Luego recolectamos las aristas del nodo source y tenemos un arreglo para guardar los vecinos y los pesos. Al final llamamos a la lista de adyacencia y empezamos a recorrer las aristas de vecinos. Al final relajando la arista como hicimos el trabajo teórico. Al final vamos a imprimir la matriz de distancias más cortas y por último tendremos un destructor para liberar la memoria del grafo.